Hola Packers, ¿cómo están? Este es nuestro nuevo video de su canal Go Pack Go MX. Bueno, después de ya un tiempo sin poner nada porque, pues ya saben, el off-season estuvo un poco muerto estas semanas después del final del minicamp, donde básicamente participaron jugadores jóvenes y novatos. Todos los veteranos quedaron expulsados de asistir. Realmente creo que Bakhtiari fue el único veterano que asistió. De ahí en fuera pues fue una sesión de entrenamientos enfocada en jugadores jóvenes. Pero el training camp ya está a la vuelta de la esquina, ya empieza el 27, el 27 de julio, y pues es buen momento para empezar a analizar el roster, analizar cómo está el equipo posición por posición en una serie de videos que estaremos empezando con donde empezaremos analizando la línea defensiva. Esta serie de videos la estamos empezando, pues como les digo, una semana antes del training camp y durará tal vez hasta el inicio de la pretemporada, donde también tengo pensado subir videos con un análisis previo al partido y análisis post partido. Entonces, bueno, vamos a iniciar el análisis del roster en la posición de la línea defensiva. Como sabrán algunos, y para los que no les comento, Mike Daniels fue rankeado en el top 100 de la NFL, que es votado por jugadores de la liga, en el puesto número 84. En su posición de tackle defensivo, el mejor rankeado fue Aaron Donald, que estaba en los 30 más o menos. Aaron Donald, que sin duda es tal vez uno de los mejores jugadores defensivos de toda la NFL. Pero bueno, Mike Daniels logró hacer la lista, quedó en el lugar 84, apenas poco atrás de Clay Matthews. Y sin duda Mike Daniels se ha convertido en nuestro líder de la línea defensiva. Ha sido líder no solo de la línea defensiva, sino también de toda la defensa. Es nuestro referente en la línea, es el jugador que más atención del rival genera, más dobles bloqueos se come y que más presión por el medio genera. En realidad él ha sido el más disruptivo liniero defensivo que hemos tenido en un buen rato. Voy a empezar a mencionar aparte de Mike Daniels, voy a mencionar a los otros jugadores que están en el roster en la posición de línea defensiva, que están actualmente son Kenny Clark, que entra en su segundo año, fue la primera selección del draft del año pasado. Dean Lowry, que también entra en su segunda temporada. Él fue una selección de tercera ronda, me parece, la temporada pasada. Montrevious Adams, que fue nuestra selección de tercera ronda de este draft, es novato. Fue de hecho el último novato en firmar su contrato con los Packers, por lo que se había reportado en el training camp y en el minicamp y en los OTAs. No estuvo haciendo mucho realmente, o sea, pasó un poco desapercibido en esos entrenamientos, así que esperemos que en training camp se dé más a notar y tenga unos buenos entrenamientos y una buena pretemporada, porque siendo una tercera selección, pues se espera de él, si bien tal vez no un impacto inmediato, pero sí se espera que se hable de él algo, ¿no? Cosas positivas, sobre todo. También LeTroy Guion, quien ya estaba suspendido por la NFL los primeros 4 partidos de la siguiente temporada por un tema de abuso de sustancias prohibidas, un tema donde es reincidente, porque la temporada pasada también fue suspendido. Entonces, 4 juegos de esta temporada, y durante el off-season, fuera de las prácticas, fue arrestado en Hawái por manejar ebrio. Y bueno, eso fue después de que estuvo celebrando su cumpleaños. Entonces está complicada la situación con LeTroy Guion en el equipo.
está complicado saber si va a continuar en el roster o no. Hasta ahora no ha habido nada, no han dicho que lo van a cortar, no se sabe. Se infiere que sí lo van a hacer, aunque los Packers normalmente apoyan bastante a sus jugadores y los respaldan, pero como Detroit Lions es reincidente en el tema de las sustancias prohibidas y además ya tuvo un arresto, bueno, pues yo veo complicado que Detroit Lions esté en el roster para el inicio de la temporada. Habrá que ver qué pasa. Durante la agencia libre este año, también los Packers se hicieron de los servicios de Ricky Jean Francois, que venía de los Colts, no me equivoco. Cuando Ricky Jean Francois venía originalmente de los 49ers de San Francisco. Cuando quedó como agente libre y los 49ers no lo firmaron, Green Bay estuvo interesado en él, pero se fue por mucho más dinero a Indianapolis, donde pues no le fue entre azul y buenas noches, quedó otra vez como agente libre y ahora sí Green Bay se pudo hacer de él por mucho menos dinero. Ricky Jean Francois pues es un jugador que ya es veterano, tiene bastante experiencia y es importante mencionar que es muy versátil porque ha jugado en sistemas tan defensivos tanto 4-3 como 3-4 y en posiciones de tackle defensivo, a la defensiva, incluso creo que nose guard también jugó. Y de ahí en fuera también está Christian Ringo, que es su segunda temporada. Christian Ringo ha estado tanto en la escuadra de prácticas como en el roster. Lo vimos un poco la temporada pasada, estuvo en el roster activo. Y está también Brian Price. Brian Price, que es un jugador, creo que, si no me equivoco, estuvo también en la escuadra de prácticas el año pasado. Y por último, también Green Bay firmó como novato agente libre a Isa Lunsford, que viene de la Universidad Bowling Green State, universidad pequeña, y es un jugador del cual realmente no sé mucho. Sus números son que mide 6 pies 3 pulgadas, pesa 310 libras, una medida muy prototípica para el tackle defensivo que suele, escautear Ted Thompson. Entonces, bueno, con todos estos nombres en el equipo, me parece que este año estamos entrando con mucha profundidad en la posición. O sea, hay muchos jugadores que tienen talento, que todavía no se ve su máximo potencial y que hay mucho que ver todavía de ellos. Y me parece que si llegara, o sea, no quisiéramos que pasara, pero si llegaran a haber lesiones de algunos jugadores, tenemos un roster bastante profundo en talento. El único que sería una baja muy muy importante y sería irreemplazable es Mike Daniels. Espero que realmente Mike Daniels no juegue casi nada esta pretemporada, aunque igual las lesiones pueden pasar en el training camp, en las sesiones de entrenamiento, pues esperemos que no, y esperemos que no juegue para nada en la pretemporada para que no exponerlo a posibles lesiones, porque él sí sería la única, yo creo, baja muy sensible y reemplazable en el equipo. Por otro, bueno, como ya por ese lado Mike Daniels pues es el referente, ¿no? Por otro lado, los jugadores jóvenes como Kenny Clark y Dean Lowry tienen muchísimo potencial, hay mucho que ver, mostraron buenas cosas en sus años de novatos, realmente empezaron muy lento. Kenny Clark empezó a ganarse la titularidad, o más bien no titularidad, sino más juego, más tiempo de juego sobre Detroit Lions por el final de la temporada. Ya, por ejemplo, en playoffs, Kenny Clark jugó mucho más que Detroit Lions y jugó muy bien. Por ejemplo, en ese partido contra Dallas dio un juegazo. En lo personal, si lo pueden volver a ver, chequen, el número 97 estuvo en muchas de las tacleadas y fue gran parte de la contención que se le dio a Ezequiel Elliott, o sea, dentro de lo que cabe. Dean Lowry también, él fue menos consistente, pero también mostró muy buenas cosas en varias jugadas.
tuvo actuaciones buenas dentro del el limitado tiempo de juego que tuvo. Sobre todo tuvo algunos sacks. Eso quiere decir que es un jugador que puede generar presión desde la posición de ala defensiva cuando Green Bay utiliza la formación 3-4 base y no el dime o el nickel que usan más seguido, pero es un jugador que puede generar presión por dentro y eso es lo que necesitamos, alguien que en la línea defensiva, alguien que se pueda comer dos bloqueadores y ganar el 1-1 en la presión del quarterback. Montravius Adams, bueno, viene de la Universidad de Auburn, tuvo un buen año senior, su último año estuvo bien, le ganó una invitación al Senior Bowl donde entrenó bien, se vio con potencial, pero bueno, referente a él, varios reportes de scouts dicen que es un jugador que es inconsistente, que juega, tiene un motor alto y tiene mucho potencial, tiene el potencial de jugar como una primera selección, pero no te da la consistencia, entonces hay jugadas que te da el 120 y otras que te da el 10%, entonces es difícil sacarle todo el potencial a este jugador que pues, tal vez con buen coacheo y buenas oportunidades y paciencia para desarrollarlo, termine siendo un muy buen jugador, o sea, termine siendo un talento casi de primera ronda. La realidad es que muchas comparaciones que surgieron cuando fue drafteado, se le comparó mucho con Justin Harrell y con Kyrie Thornton, ambas selecciones de draft de Green Bay en la misma posición, pero que fueron como se les dice, un bust, fueron un fracaso. Justin Harrell siendo una primera selección, fue una de las peores primeras selecciones que ha tenido Ted Thompson. Y Kyrie Thornton, que bueno, nunca terminó de cojar en el sistema y ahorita está jugando bien con los Leones de Detroit. En cuanto a Ricky Jean-François, me parece una muy buena adición de un jugador veterano al equipo. Los Packers ya lo querían, como les mencionaba. Si LeTroy Guion es cortado, eso nos dejaría, y no tuviéramos a Ricky Jean-François, eso nos dejaría con jugadores muy jóvenes y inexpertos, digamos, tal vez con el riesgo de tener a jugadores muy inmaduros en la posición. Y me parece que Ricky Jean-François es una buena cobertura a esa falta de experiencia que hay en el roster. Me parece que por eso es más valiosa su adición. Es un jugador que, como les comentaba, es versátil, puede jugar cualquier posición de la línea defensiva. Ha sido consistente y sobre todo creo que puede ofrecer mucho en defendiendo el juego terrestre, pero como les decía, es muy importante que también nuestro equipo tenga, aparte de Mike Daniels, alguien que no solo contenga el juego terrestre, sino que también pueda presionar al quarterback desde el medio. Creo que Ricky Jean-François podría hacerlo. Eh, por eso es que me parece importante su presencia en el roster, porque aporta mucho, no solo... lo más importante para mí que puedo aportar ahorita es un jugador útil y que sea muy servicial, por así decirlo, mientras los jugadores cuyo desarrollo es más lento empiezan a aprender y adaptarse a la NFL, como Montravius Adams y como tal vez Dean Lowry, que bueno, también pasando a los otros jugadores jóvenes, están Christian Ringo, que pues ya es su segunda temporada con el equipo. Jugó muy poco la temporada pasada, empezó en la práctica, en la escuadra de prácticas, después estuvo en el roster activo y jugó algunos snaps, pero no la gran cosa. No se ha visto mucho de él, pero creo que tiene buen potencial. O sea, de los tres últimos que voy a nombrar, creo que Christian Ringo es el que más, al que más le veo y que creo que tiene más posibilidades de quedar en el roster, sobre todo si cortan a LeTroy Guyer. Brian Price, bueno, no lo he visto mucho realmente, es un jugador que también viene de una universidad pequeña, pero bueno, habrá que ver, habrá que prestarle mucha atención en este training camp y en la pretemporada. Lo mismo con Isa Lunsford, que de verdad no tengo ni idea. Sin embargo, pues puede ser una grata sorpresa, no lo sabemos, o pues ojalá que al menos queden en la escuadra de prácticas.
A mi punto de vista, Green Bay no se va a quedar con más de 5 jugadores en esta posición. No va a tener más de 5 linieros defensivos en el roster activo final de 53 jugadores al inicio de la temporada. Y pues por esa razón, bueno, algunos jugadores pues o los van a cortar o van a terminar en la escuadra de prácticas. Yo estoy seguro que de esas 5 plazas, por así decirlo, en el roster, Mike Daniels tiene asegurado su puesto, Kenny Clark tiene asegurado el puesto, Ricky Jean François tiene asegurado el puesto. Y bueno, lo más lógico es que Dean Lowry y Montravius Adams también estén con el puesto asegurado. Es muy eh, inusual que un equipo corte a una selección de draft de tercera ronda sin que haya jugado ni un solo juego de temporada regular. Así que bueno, yo creo que los que se van a quedar en el roster activo al final van a ser Mike Daniels, Kenny Clark, Dean Lowry, Montravius Adams y Ricky Jean François, quedando Christian Ringo, Brian Price, Isa Lunsford, quizás como escuadra de prácticas. Tal vez se abra un sexto lugar en el roster, pero lo veo difícil. Eso va a depender de cuántos corredores también se queden en el roster. O sea, los Packers deciden tener en el roster de 53 jugadores, cuántos receptores. Eso consume una cantidad muy grande de jugadores en el roster. O sea, a veces son más cantidades de jugadores en una posición que en otra por la importancia de la posición. O sea, yo creo que la posición de corredor, de receptor y de incluso corner va a demandar muchos lugares del roster y creo que por eso van a terminar nada más quedándose con 5 linieros defensivos. Pero bueno, tal vez hayan 6, no lo sabemos. Por otro lado, creo que los titulares, el titular cantadísimo es Mike Daniels. Yo pondría a Kenny Clark como el otro titular muy claro y cantado, dependiendo cómo se ve en el training camp. Y también dependiendo, digo, de antemano, como ya hemos mencionado en videos pasados, los Packers utilizan una formación de nickel, o dime, el 80% de los snaps defensivos. Eso quiere decir que solamente un 20% de los snaps defensivos, los Packers usan 3 linieros defensivos. La mayoría de las veces usan 2 nada más. Por eso es que estoy mencionando nada más a Mike Daniels y a Kenny Clark como los titulares. También podría ser que sean Mike Daniels y Ricky Jean François, solo por la experiencia de este último. Pero a mí me parece o sea, como una predicción, yo diría que Kenny Clark se queda con el puesto titular, dando un buen training camp, una buena pretemporada, mostrando un avance fuerte en su año 2. Y bueno, Ricky Jean François es un backup, una reserva muy valiosa en caso de, bueno, para darle rotación a la línea y en caso de que haya, esperemos que no, una lesión inesperada, ¿no? Dean Lowry, bueno, es un jugador que se decanta más por la posición de ala defensiva, juega un poco más a la orilla de la línea, entonces juega más como ala defensiva dentro de la formación 3-4, que es la que comento que no se usa tanto en los Packers. Pero, bueno, a mí me parece que Dean Lowry dentro de todo nuestro cuerpo de linieros defensivos es el que tal vez más potencial de crecer tiene. Lo vi con muy buenos flashazos de habilidad para presionar al quarterback. Es un jugador muy grande, mide 6 pies 6 pulgadas, es el más alto de todos nuestros linieros y tiene una composición corporal que le permite crecer mucho en músculo y eso al final un jugador así de grande y fuerte puede tanto presionar al quarterback como contener bloqueos dobles y demás. Entonces Dean Lowry para mí tiene muchísimo potencial, digo, va más lento, pero yo lo veo como alguien que también puede ser un jugador versátil. Ahorita está muy decantado a ser a la defensiva dentro de las formaciones 3-4, pero pudiera jugar la posición de tackle defensivo en otras formaciones y me parece que puede funcionar muy bien. Montravius Adams es un jugador que de verdad me muero por ver qué trae en training camp y en las pretemporadas sobre todo. En la pretemporada, o sea,
Training camp como tal, pues no tenemos oportunidad de verlo fuera de los reportes que las personas que están reporteando desde las prácticas nos pueden compartir. Sin embargo, donde más se puede observar al jugador es en la pretemporada, así que Montravius Adams va a necesitar una muy buena pretemporada para ver qué trae, ¿no? Para que de verdad se le considere tenga un tiempo de juego considerable más bien. Fuera de eso, si no tiene un muy buen training camp y pretemporada, me parece que va a ser uno de esos jugadores que a veces están activos en el día del juego, a veces no, y demás. Entonces, de eso va a depender mucho. Y bueno, como les decía, Ricky Jean-François me parece que es un jugador de rotación, que le va a dar buena rotación y que va a mantener fresco a la línea durante los partidos, porque es un jugador que tiene bastante que aportar todavía. Si deciden los Packers conservar alguno de los otros tres linieros defensivos que están en el roster en este momento, dependerá muchísimo de la actuación que den en Training Camp y en la pretemporada. Ahí alguno de estos tres tendrá que destacar muchísimo para que de verdad se les considere con una posición más para el roster final. Pero pues es parte de lo que les digo, hay que mantener los ojos en estos jugadores, tanto en Christian Ringo, en Brian Price y en Isaiah Lunsford, para ver qué traen, si destacan, no destacan, qué se dice de ellos en los entrenamientos y demás. Y también hay que mantenerse al pendiente de qué va a pasar con la situación de Troy Guion, porque, pues bueno, los Packers, como les comento, aunque usualmente respaldan mucho a sus jugadores, bueno, pues ya es un jugador reincidente, ya es un jugador que bueno, no es la típica actitud que a los fans les gusta de un jugador de los Packers, así que bueno, habrá que ver si Green Bay decide partir con él o respaldarlo y que se quede en el roster. De todos modos, Troy Guion ha sido un jugador que ha ido decayendo mucho, la última temporada sobre todo decayó bastante. Fue un jugador que aportó 0 en la presión al quarterback, tuvo 0 sacks, casi, no sé si alguna presión, pero, o sea, el stat de pressure creo que también lo mantuvo en ceros. Entonces, un jugador que básicamente servía para los primeros 2 downs, comerse bloqueos, defendía bien la carrera, es lo que todavía tiene en el tanque, pero no, más allá de eso no ha ofrecido mucho más al equipo, a la defensiva, no ha aportado más. Como les comentaba, Kenny Clark le ganó tiempo de juego al final de la temporada anterior y yo creo que la tendencia va a continuar. Kenny Clark va a despegar como jugador, yo creo. Así que bueno, si cortan a Troy Guion no sería una baja tan sensible. Y bueno, pues hasta aquí todo el análisis de la posición del liniero defensivo. Aquí la vamos a dejar. El próximo video estaremos hablando de los linebackers y estaremos continuando con las posiciones de la defensa y luego la ofensiva y así sucesivamente. Una posición por cada video. Bueno, les agradezco mucho sus views, les agradezco mucho si se suscriben al canal, que me den un like al video y me dejen todos sus comentarios. Por favor, estaré muy contento de leer algunos comentarios que dejen, bueno, todos los comentarios que dejen, espero que dejen muchos y saber de qué estaremos hablando el siguiente video. Bueno, me despido, Go Pack Go.